Hola, hola, my dear friends. Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a hablar del present simple. El present simple, como su nombre lo indica, es un tiempo que es simple, es decir, es un tiempo que es sencillo. Y ya vamos a ver por qué. We use the present simple to talk about things that happen frequently, like habits or routines, or artifacts. Okay? Entonces usamos el present simple o el presente simple para hablar de cosas que pasan con frecuencia. ¿Okay? Por esa razón es simple, porque es el que utilizamos la mayoría del tiempo. We use the auxiliaries do or does for questions and negative sentences. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una pregunta o queremos hacer una negación usando el presente simple, utilizamos el do o el does. Ahorita vamos a hablar de por qué el does o de dónde sale. Es importante recordar la estructura básica de las oraciones en inglés, porque las vamos a utilizar mucho como parte de este proyecto en el que estamos trabajando. La estructura básica de las oraciones en inglés es una estructura que nosotros conocemos como SVO, que es Subject, Verb y Object. En el español, nosotros lo llamamos el sujeto, el verbo y un complemento. En el inglés lo llamamos un object, ¿ok? Entonces, esta es la estructura básica de una oración en inglés. En cuanto a este tiempo, entonces usamos el infinitivo. El infinitivo es el verbo normal, ¿sí? El infinitivo se caracteriza porque él tiene la terminación ar, ir, jugar, correr, dormir, ¿ok? Entonces usamos el infinitivo con los pronombres I, you, we, and they. Entonces tenemos aquí un ejemplo, I mix the ingredients, ¿ok? I mix, en este caso tenemos el I es el sujeto, el mix es el verb, y el de ingredients es el object o el complemento que nosotros conocemos. When we work with the pronouns he, she, or it, third person, we add an s at the end of the verb. ¿Okay? Entonces aquí viene el concepto de la tercera persona. Recuerden que la tercera persona está compuesta por los pronombres he, she, or it, y la llamamos la tercera persona porque hay una primera que soy yo, quien está emitiendo el mensaje, una segunda que son ustedes que están recibiendo el mensaje, y una tercera que es acerca de lo que estamos hablando. Entonces, dentro del he, she and it, básicamente podemos clasificar todas las cosas, todas las personas, todo. ¿Sí? Si estamos hablando de una mujer, clasificamos dentro de she. Si estamos hablando de un hombre, lo clasificamos en he. Y si estamos hablando de un animal o de una cosa, entonces lo clasificamos en it. ¿Se dan cuenta que todas las cosas las podemos clasificar dentro de esos tres? Por esa razón lo llamamos la tercera persona. Entonces agregamos una S al final del verbo. She places, ¿ok? Entonces el verbo es place, que es como colocar. She places the chicken breasts into the mixture, ¿ok? Entonces fíjense ustedes, estas dos frases, I mix the ingredients y she places the chicken breasts into the mixture, eh, están muy relacionadas con el proyecto con el que estamos trabajando de crear una receta, ¿ok? Entonces, I mix the ingredients, yo mezclo los ingredientes, she places the chicken breasts into the mixture, básicamente es como que ella colocó las pechugas de pollo en la mezcla que ya habíamos preparado. Ahorita vamos a ver una receta ya para ver en detalle y en la vida real cómo lo utilizamos. Para poder estructurar affirmative sentences, they are formed using the following structure, subject plus verb. ¿Okay? Entonces tenemos un sujeto y un verbo. Es una estructura supremamente básica para poder establecer una oración afirmativa. Entonces, básicamente acá tenemos un subject que es I, ¿sí? Yo, I season, ¿ok? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas palabras que tienen diferentes formas de ser usadas, ¿ok? En este caso, season lo estamos utilizando como un verbo, que significa como ponerle sabor, ¿ok? Ponerle un condimento, condimentar, I season. Pero también season puede significar una temporada, ¿sí? Cuando ustedes ven series, por ejemplo, season 1, episode tal, entonces es una temporada. Entonces se van a dar cuenta de que tiene diferentes usos, entonces deben ser muy cuidadosos de identificar cuál es el uso que le estamos dando a la palabra para no confundirnos, porque I season podríamos pensar que es yo temporada, pero no es de esa manera. I season es yo condimento, yo pongo sabor, ¿ok? Negative sentences, they are formed using the following structure, subject plus do or does plus not plus verb. ¿Okay? Entonces aquí entra en juego el auxiliar. Recuerden que el auxiliar do y el does los utilizamos solo para hacer preguntas y para hacer negaciones. Eso en el presente, ¿no?
Entonces, como lo vemos, tenemos entonces un sujeto, el auxiliar do o el does, tenemos el not y tenemos un verbo. Entonces, they do not, normalmente el do not lo convertimos en don't. Esto es lo que llamamos una contraction. El objetivo de estas contractions es hacer el lenguaje más práctico y más fácil de utilizar en cierta forma y más corto también. Entonces, they do not or they don't slice. Slice es cortar, ¿cierto? Como cuando yo cojo el queso y empiezo a sacar tajadas, entonces eso es slice. Si se dan cuenta, todos los verbos y todos los ejemplos que estamos utilizando están relacionados con la cocina de cara al proyecto que ustedes están haciendo. Ahora, the interrogative sentences, they are formed using the following structure. Do or does plus the subject plus the verb. ¿Okay? Entonces, de nuevo entra en juego nuestro auxiliar do o does. Es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden, preguntas, negaciones. Do o does más el sujeto más el verbo. Does she preheat? Ok, preheat es como precalentar, como cuando we preheat the oven, como cuando precalentamos el horno, eso es preheat. Ok, entonces, ¿por qué razón el does tiene esta estructura? ¿Por qué razón no solo el do? Porque recuerden lo que acabamos de hablar de la tercera persona, ¿no? Entonces, el does lo utilizamos para la tercera persona. En este caso, como estamos hablando de she, entonces tenemos el does. Básicamente es el mismo do, pero con una S. Entonces, para evitar confusiones, porque en otros idiomas también existe esta palabra, digamos, si cogemos el do y le ponemos una S, pues nos queda convertido en un dos, que en español es un número. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, entonces le agregaron una E. ¿Okay? Es probable que haya más razones técnicas de por qué razón agregaron esa E, pero es importante por ahora que sepamos que esta es la forma de tercera persona del do, que es el auxiliar que estamos utilizando ahí. Aquí tenemos un pequeño resumen. Entonces tenemos un affirmative sentence, she has a friend. Un negative, she doesn't have a friend. Y un question, does she have a friend? Okay. Entonces dense cuenta que es realmente muy sencillo formar las frases. Una afirmativa le colocamos un not y entonces quedó y un auxiliar y quedó como she doesn't, ¿sí? Simplemente yo le metí esto aquí en la mitad, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que aquí tenemos she has a friend y aquí le coloqué she doesn't have a friend. Ahora, ¿por qué razón hice una variación en el verbo? Porque este verbo acá se encuentra en tercera persona, pero acá como yo le agregué el auxiliar que indica que es una tercera persona, pues ya no necesito colocárselo al verbo. Es decir, si yo digo she doesn't has a friend, pues sería una redundancia de las terceras personas. Entonces es de bastante cuidado eso, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y acá básicamente lo que hice fue un intercambio, ¿ok? Entonces, dash she. Entonces, volvemos a lo mismo. El verbo ya deja de tener la S porque el das está indicando que esto es una tercera persona. Y para responder las preguntas, entonces nosotros tenemos básicamente dos opciones. Una opción corta, que yo podría decir, yes, she has a friend. ¿Ok? Esa es una opción larga. Y tenemos una opción corta que es yes, she does, ¿ok? Or no, she doesn't, ¿ok? Entonces, siempre que nos pregunten con el do o con el does, entonces respondemos con el do o con el does, dependiendo de con lo que nos estén preguntando. Aquí tenemos entonces una receta de la vida real, un Key West chicken. This recipe from the Florida case has been given to almost everyone I know. Esto lo escribió el autor, ¿ok? It is the best marinade for chicken and it only takes 30 minutes from prep till you can grill. It's a great blend of flavors with honey, soy sauce, and lime juice. If you have time, try marinating overnight for the fullest flavor. Okay, entonces parece que es una receta muy rica y de hecho en la imagen se ve un poquito del pollo cómo lo preparan. Y aquí tenemos entonces las directions o las instrucciones, ¿ok? Entonces, recuerden en su receta incluir el nombre de la receta, si pueden una imagen para que sea más appealing, para que se vea mucho mejor, la lista de ingredients y finalmente de directions, ¿ok? Las directions son supremamente clave porque son las que le van a ayudar a la persona a preparar esa receta, ¿ok? Y aquí tenemos algunos elementos, ¿no? Como step,
Step 1, Step 2, Step 3. Estos son, step significa paso, entonces paso 1, paso 2 y paso 3, ¿ok? Y nos dice acá, in a shallow container, blend soy sauce, honey, vegetable oil, lime juice, and garlic, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos utilizando el presente simple. Simplemente estamos diciendo mezcle, ¿sí? Que es blend, y una serie de ingredientes, ¿ok? Place chicken breast halves into the mixture, ¿ok? Si se dieron cuenta, este fue un ejemplo que yo utilicé previamente. Entonces, place es coloque, ¿sí? Las pechugas de pollo, las mitades de pechuga de pollo en la mezcla. Turn to coat, ¿ok? Lleve a donde tenga que llevar. Cover and marinate, cubra y marine, ¿listo? Entonces, es importante que nosotros mantengamos la simpleza dentro de las recetas para que las personas las puedan entender. Si ustedes se dan cuenta, acá lo único que están haciendo es unir una serie de frases sencillas, simples, un verbo y un elemento, ¿sí? Una acción que tiene que efectuar con ese elemento. Preheat an outdoor grill for high heat. Entonces, como precaliente, una parrilla externa, una parrilla que se utiliza en las afueras, a su temperatura máxima o a temperatura alta. Y finalmente, lightly all the grill grate, discard marinade and grilled chicken, 6 to 8 minutes on each side until juices brown clear. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos estructurar una receta. Recuerden, pasos sencillos, un verbo o una acción, un elemento al que tengo que aplicarle esa acción o con el que la tengo que efectuar, y realmente va a ser muy sencillo para ustedes poder escribir su receta, ¿ok? Los invito a que se suscriban a mi canal y puedan estar pendientes de todos los videos que constantemente se están subiendo relacionados con el idioma inglés, ¿ok? Gracias por verlo y espero que realmente esas recetas puedan quedar muy, muy ricas, ¿ok? Que estén muy bien. Chao. Goodbye.